Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué se cuentan? Buenas. Hola, buenas. Buenas, buenas. Bueno, Hola, maestro. buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo va eso? ¿Todo tranqui? Bueno, esperen que me estoy acomodando porque tenía demasiadas cosas abiertas. Empecé a cerrar y cerré de más, creo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Después me fijo. Trabajando con una cosa de Tailwind porque queremos ver si para el año que viene podemos meter Tailwind en vez de Bootstrap. Así que bueno, estamos ahí armando algo. Porque vieron que se pasa volando, ya estamos en octubre, así que el año que viene parece lejano, pero está ahí nomás, está a la vuelta de la esquina ya. Bueno, a ver, vamos a lo nuestro. Nosotros vamos a arrancar a ver hoy base de datos, ¿sí? Yo algo les había comentado en la clase pasada, o no, bueno, tengo una pequeña laguna de que lo que habíamos hablado, pero bueno, por las dudas lo repito. De cuáles son las aplicaciones o aplicativos que vamos a utilizar para trabajar en esta parte. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar un motor de base de datos gratuito que se llama MySQL. ¿Sí? Acá un punto, bueno, vamos a ir charlando bastante hoy, ¿no? Pero un punto que tenemos que tener en cuenta, muchas veces la gente asocia lo que es de uso libre como de menor calidad, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver. Hoy por hoy los servicios pagos, como son otros sistemas de base de datos, eh, lo que tienen son una serie de servicios adicionales que hacen que valga, digamos, ese pago, ¿sí? Pero en cuanto al motor en base de datos o de base de datos en sí, no hay ninguna, esperen que no me pongo, ahí está, no podían hacer arbitrar los compañeros, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Es más, hay aplicaciones enormes que están montadas sobre MySQL y funcionan sin ningún problema. Uno de los proyectos que yo tengo a cargo en mi trabajo de la mañana tiene una base de datos de MySQL de casi 400 gigas y funciona sin ningún problema. Así que ese es como un pequeño mito eh, que hay que quitar, digamos, ¿sí? Como para ir arrancando con algo de todo lo que vamos a ver hoy. No veo ninguna cámara prendida, nada, supongo que todos me están escuchando, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? ¿Estamos bien? Por las dudas. Ah, joya, joya. Pues muy demasiado silencio. Una vez me pasó que, no sé, qué había pasado, si no andaba el micrófono, ok, estaba hablando yo y nadie, nadie estaba escuchando y nadie tampoco me decía nada que no se escuchaba. Bueno, así que bueno, vamos a ir por ese lado. Lo que vamos a utilizar para trabajar eh, es este motor de base de datos que yo les mencionaba. Un motor de base de datos y un gestor de base de datos son cosas diferentes, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso antes de arrancar con todo esto. ¿Vieron cómo nosotros trabajamos con un lenguaje de programación, ¿sí? Dado, el que sea, PHP, Java, .NET, Python. Y por otro lado trabajamos con un IDE que nos va a ayudar a programar de una manera más sencilla, ¿sí? Pues yo tranquilamente podría programar en un archivito de textos sin ningún problema. Mientras cumpla con la extensión que necesito, lo podría hacer. Ahora, ¿quién lo hace? Nada, es muy difícil, ¿sí? Bueno, cuando trabajamos con base de datos sucede lo mismo. Yo necesito el motor de base de datos en sí, que es el que va a tener toda la lógica para poder ejecutar cualquier instrucción que yo escriba, eh, para poder construir, por un lado, base de datos, tablas, índices, constraints, lo que sea, y por el otro lado, para poder ejecutar las transacciones que vamos a hacer. Y por otro lado, necesito un gestor de base de datos que va a hacer que todo eso sea mucho más sencillo, ¿sí? El motor de base de datos obviamente es único
y es el que vamos a utilizar nosotros, que es MySQL. Y con respecto a un gestor de base de datos, nosotros vamos a utilizar uno solamente para estar todos en la misma sintonía, pero hay muchísimos en el mercado, ¿sí? Workbench es el producto oficial de MySQL y es el que nosotros vamos a utilizar, pero sepan que hay otros como está SQLite o Little, como quieren decir, está DBViewer, está Heidi, está PHPMyAdmin. Hay un montón que nosotros podemos utilizar, que ustedes pueden utilizar, pero estamos en el mismo problema que hablamos cuando hablamos de IDE. Si ustedes me preguntan una que no encuentran, una opción específica y cada uno usa el suyo, yo no me acuerdo de memoria dónde están las opciones, con lo cual va a ser un lío y es por eso que yo les digo que por lo menos durante la cursada vamos a usar el Workbench, pero cada uno de ustedes puede usar lo que se le ocurra, ¿sí? No hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Capaz que ya tienen todo instalado y yo estoy hablando, pero bueno, no importa, a alguno seguramente le va a servir. ¿Cuál es la mejor manera o cuál es la manera más sencilla, mejor dicho, de instalar el motor de base de datos MySQL? ¿Sí? Vamos a instalar una aplicación XAMPP, ¿sí? Parece un chiste de Carlitos Balá. Pobre Carlitos Balá, falleció hace poco. Ahí. Esperen que voy a presentar mi pantalla. Se lo van a descargar desde la página oficial XAMPP. Bueno, no se las mostré, pero es la primera para que aparece en el buscador, ¿sí? Es un producto de Apache y el XAMPP, como se dice, ¿sí? No XAMPP, viene para diferentes versiones de Windows, Linux o Mac, ¿sí? Ya ahí arrancamos bien porque es un golazo. Y el XAMPP lo que trae es un conjunto de herramientas para desarrolladores, ¿sí? Dentro de ese conjunto de herramientas que trae, nosotros no vamos a utilizar ninguna que no sea el motor de base de datos, porque justamente el otro pack de herramientas no corresponden con nuestro lenguaje. Sí trae PHP, fíjense que dice entre paréntesis que trae la última versión disponible de PHP, que es la 8.2.4. Trae Perl, trae Mercury y trae Apache Tomcat, que es un... lo tengo acá abierto, esperen que se lo muestro, qué pavo. XAM, está ahí. Vamos, tiqui, tiqui, tiqui. Se toma su tiempo, es así, pero bueno, ahí está. El XAMPP, una vez que ustedes lo instalen, va a aparecer un panel como este. El XAMPP lo que tiene que es un golazo porque no requiere ningún tipo de configuración. Siguiente, 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 terminar, ¿sí? No hay ningún tipo de vuelta ni nada por el estilo. Y una vez que ustedes lo tengan instalado, se va a visualizar, una vez que lo quieran levantar, un panel como este. ¿Sí? Esperen que voy a parar todo así les muestro cuál es la diferencia. Y fíjense las herramientas que trae Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Y además trae, bueno, la versión del PHP, PHP, que les mencioné, algo de Perl y trae algunas cosas más, ¿sí? Pero son justamente todas herramientas diferentes para desarrolladores, ¿sí? En este caso, como les digo, la mayoría de estas herramientas a nosotros no nos va a influir demasiado, pero bueno, lo que está bueno es que es una pavada de instalarlo y además que otras de las herramientas sí vamos a utilizar. Apache y MySQL son dos de las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Esta aplicación se instala como si fuese un servicio, en forma de servicios. Esto quiere decir que este servicio yo lo puedo correr y detener cuando yo lo necesite. ¿Cuál es digamos, la eficiencia de eso? Es que yo no voy a ocupar de manera innecesaria recursos de la máquina que no esté utilizando, ¿sí? Si yo tengo todo el tiempo todas mis aplicaciones corriendo, obviamente esas aplicaciones corriendo van a estar ocupando lugar de mi memoria, ¿sí?
parece que no, pero las aplicaciones ocupan espacio en la memoria y yo tengo cada vez menos memoria disponible. Hoy por hoy ya no tenemos los problemas que teníamos antes, con lo cual no es tan grave, pero tenemos un montón de cosas corriendo en nuestra máquina que no necesitamos. Entonces, instalarlo en forma de servicio, solamente voy a levantar esos servicios y voy a ocupar esa memoria cuando yo lo necesite, ¿sí? Acá tenemos que charlar de un punto que sucede siempre. Yo siempre lo digo como un consejo, ustedes háganlo como quieran, pero yo lo tomo como un consejo. Tómenlo como un consejo, sobre todo cuando ustedes están arrancando con el tema de programación, si es que están arrancando, si no, bueno, manéjenlo como quieran. Que es lo siguiente, traten siempre de instalar todo de modo lo más estándar posible, ¿sí? Quiere decir que no toquen absolutamente nada de las opciones tal cual vienen. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil configurarlas si ustedes después cambian algo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que cuando yo levanté estas dos aplicaciones que estaban corriendo, Apache y MySQL, por un lado me habla de los bits y por otro lado me habla de lo que es más importante, que son los ports, que son los puertos digitales, ya no es como antes, no está el serial y el paralelo, son puertos digitales donde las peticiones del motor de base de datos MySQL van a ingresar, que es el puerto 3606. Es el puerto estándar de MySQL, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no sé, trabajan con algún tipo de framework y ese framework les da absolutamente toda la configuración necesaria para conectarse con una base de datos, como lo es Laravel, por ejemplo, como lo es Symfony, les va a tirar todas las configuraciones necesarias a tal punto que le tienen que decir solamente cuál es la base de datos con la cual ustedes quieren transaccionar. Es un golazo, ¿sí? Pero si yo cambio este puerto, que es el estándar o es el habitual de MySQL, me tengo que acordar, por ejemplo, en ese caso, de además de ponerle el nombre de la base de datos, también indicarle el puerto que yo le cambié, ¿sí? Por eso siempre digo que hay una estandarización por algo y tratemos de respetarla. Yo le puedo configurar acá que el puerto de MySQL sea el 7301, qué sé yo, pero después yo me tengo que acordar que cambié el puerto de MySQL por el 7301 y configurarlo así en todos los lugares donde sea necesario, ¿sí? Lo mismo sucede con la clave root. Cuando ustedes instalen esta aplicación, les va a decir cuál es la clave del root, o sea, lo que sería la clave de administrador de la base, del motor de base de datos. Yo les diría que no lo cambien, por lo menos en este punto que estamos practicando. Si después si ustedes lo quieren cambiar más adelante por algún tema de seguridad, bienvenido sea, pero por ahora no hace falta. Si es más, yo no lo tengo configurado. Mi contraseña para mi usuario local es root y nada, que es la que viene por defecto. Yo más que nada por eso, para no poner tiempo, uy, ¿cómo la había puesto? Bueno, nada, ese tipo de cosas, manéjenlo como quieran, pero yo les recomiendo que, que traten de tomarlo de la manera más estándar posible, ¿sí? Esperen, ¿qué más? Porque me voy olvidando. ¿Esto qué es? Esperen un segundín, porque me van llevando cosas. Ustedes abran el micrófono y pregunten, no hay ningún problema. Yo simplemente sigo, pero si hay alguna duda, me avisan, ¿ok? Bueno, el SAMP, digamos, es la manera más sencilla de instalarlo. ¿Por qué? Porque el motor viene con este conjunto de herramientas y como les dije, es siguiente, siguiente, siguiente y a otra cosa. Pero yo tengo otra manera de instalar solamente el motor MySQL si es que así lo quiero, por alguna razón. Me voy a ir a la página de MySQL, página oficial. Me voy a ir a la parte de Downloads. Me le agrego una T al final, Download es. Me voy a ir a, esperen que me voy a acordando, acá, a este link que dice MySQL Community Download. Y acá voy a descargar el Community Server. ¿Qué es esto? Es el motor de base de datos que yo instalo acá,
que yo lo tengo acá, perdón, corriendo en el 3306, lo instalo solito, sin absolutamente nada más, ¿sí? ¿Me sirve? Sí, me sirve, pero lo que pasa es que yo me tendría que manejar todo por línea de comando. Tendría que entrar a lo que es el MySQL, o SQL, bueno, no me importa, no me acuerdo, no lo uso nunca, yo uso los IDE. Y hacer todo por línea de comando. ¿Se puede? Sí, se puede, se acostumbra rápido, sí, se acostumbra rápido, pero la verdad es que con los gestores de base de datos que hay hoy por hoy, estar haciendo todo por línea de comando, eso se lo dejamos exclusivamente a los DBA que viven haciendo esto las 24 horas. Nosotros nos vamos a algo más sencillo, ¿sí? Entonces, si se bajan eso, van a tener el motor de base de datos, ok, pero solo por línea de comando. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El famoso Workbench, que también está ahí abajo. MySQL Workbench. El Workbench es un programa para conectarme con el motor de base de datos. Si yo no tengo instalado el motor de base de datos, el Workbench, el Heidi, el DBViewer, el SQLite, no sirven para nada. Perdón, el SQLite no sirven para nada, ¿sí? Porque es como tener un IDE instalado en mi máquina y no tener el Java JDK, por ejemplo. ¿Sí? Me va a decir, bueno, ¿para qué me crees si no puedo hacer nada? ¿Ok? Entonces, o instalo el XAMPP o instalo el Server Community de MySQL. Cualquiera de las dos cosas da lo mismo. No hay ninguna diferencia, no son aplicaciones que ocupen una cantidad de espacio ni una cantidad de memoria que, digamos, que nos alarmen. Pero, por ejemplo, si están en XAMPP, ya tienen la versión de PHP lista para trabajar. Si en algún momento quieren hacer un PHP, ya tienen todo ahí. Es como que ustedes analicen qué es mejor, pero todo tiene su pro y su contra, ¿sí? Y no tiene ninguna contrariedad, ninguna contraindicación como para decir, no instalo esto, instalo aquello, ¿sí? Simplemente como ustedes quieren hacerlo. Para una vez que nosotros tengamos instalado el motor de base de datos y Workbench, le voy a tener que hacer una configuración mínima a Workbench para decirle, te tenés que conectar con este motor de base de datos, ¿sí? La configuración yo se las voy a pasar, les va a quedar un videito igual, pero es muy sencilla, ¿sí? Yo acá entro, tengo un montón de conexiones de otras cosas y me voy a venir a esta que dice localhost, ¿sí? Porque me voy a conectar con mi servidor local. Ahí estoy conectado con mi servidor local, tengo todas estas bases que están acá. La mayoría no tengo idea qué hacen, son cosas de prueba que después las tengo que eliminar. Pero fíjense la cantidad de bases de datos que yo tengo acá armadas y es lo que nosotros vamos a hacer hoy, ¿sí? Te lo voy a cerrar un toque para volver a empezar de nuevo. Voy a abrir mi Workbench. Le voy a dar botón derecho y le voy a dar Edit Connection. Esta es la conexión que ustedes tienen que hacer para conectarse con localhost. Es súper sencillo. El hostname, si no tocaron nada, es este que está acá, 127.0.0.1. El puerto, ¿cuál es? El 3306. El mismo que me está indicando acá, 3306. ¿Sí? Si lo cambiaron, no va a funcionar. El usuario es root, raíz, y no lleva ninguna contraseña si es que ustedes no configuraron alguna contraseña por afuera. ¿Sí? Es la única conexión que yo tengo que hacer en mi Workbench para que vaya y busque el motor de base de datos que instalé previamente y se conecte. ¿Sí? Si tienen conexiones con otro lado es otra historia. Todo eso que está ahí abajo son conexiones a equipos remotos, que ahí ya la cosa es diferente porque me dan un usuario específico, me tienen que habilitar vía una VPN, bueno, un montón de otras cosas, ¿sí? Que no es tan sencillo como está acá, pero se puede hacer tranquilamente, ¿sí? O sea, no sé si me siguieron ahí, pero yo podría tener en mi máquina mi Workbench y mi motor de base de datos estar en una máquina remota.
Estoy conectando mi Workbench con un montón de base de datos en una máquina que puede estar en otro país o en donde sea, ¿sí? Pero sí o sí necesito tener algún gestor para que todo esto sea un poco más fácil, ¿sí? Si se dedican a DBA toda la vida, me van a odiar, pero si no es el caso, un gestor de base de datos siempre va a hacer que todo sea más sencillo, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Alguien ya lo tiene o en realidad no, mejor, al revés? ¿Alguien no lo tiene y tiene que hacer todo de cero? Bueno, pónganme unas manitos, algo así, porque no sé si me están escuchando. Decime, Gonza. Joya, Edu. Yo no lo tengo. Bueno, después fíjate de instalarlo, es muy sencillo, toma unos minutos y no vas a tener ningún inconveniente. Es bastante sencillo. Ah, bueno, Jorge, joya. Después lo instalan tranqui, pero no, están como muy silenciosos y tengo miedo que no me estén escuchando. Bueno, después lo instalan tranquilo, no hay ningún problema. Ahora les voy a mostrar una pequeña presentación. Es muy larga la presentación porque la preparé para un curso de base de datos que yo doy, así que yo se las voy a subir para que ustedes la lean si quieren. La primera parte es un poco, a ver, no quiero ser la palabra densa porque yo mismo la hice, pero habla sobre la importancia o relevancia que tienen los datos hoy por hoy. Pero bueno, después ya cae en puntualmente lo que nosotros vamos a hacer. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos, no sé si 4 o 3 clases. Sí, vamos a utilizar Tomcat Fede, pero más adelante cuando veamos Java. Nosotros tenemos 4 o 3 clases de base de datos de 1 hora y media. ¿Sí? Con lo cual, lo que yo les puedo enseñar y lo que vamos a ver es relativamente poco, tirando a bastante poco. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la construcción de una base de datos tiene tiene toda una parte técnica que nosotros casi que no la vamos a ver, ¿sí? Pero no crean, no quiero sonar mala onda, pero no crean que es tan sencillo armarla, ¿sí? Porque yo les voy a mostrar, le van a agarrar la mano al toque, pero tiene todo un trasfondo que hay que analizar bien a fondo de los datos que se van a almacenar, cómo los vamos a almacenar, si no hay redundancia. Bueno, hay un montón de cosas que uno tiene que analizar antes de construir una base de datos. ¿Sí? Antes de esta presentación, por lo menos les quiero contar un poco a qué apunto, a qué les estoy diciendo. Por ejemplo, uno a la hora, antes de construir una base de datos, tendría que tener algún tipo de soporte gráfico para ver de manera más sencilla si lo que nosotros estamos analizando lo podemos llevar a un diseño de una base de datos. Ese soporte gráfico se conoce como DER. Es un diagrama de entidad-relación que tiene sus características técnicas. Tengo por ahí una presentación, si quieren también se la paso, no tengo problema. Ese DER no sale de ser un gráfico, que primero inclusive se puede hacer en papel, o hasta les diré más, muchas veces es muy útil hacerlo en papel, por más que me digan, no, cosa más antigua, porque a veces en el papel nosotros nos es más fácil tachar, volver a escribirlo y repensarlo y a reanalizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que a nosotros nos dicen que tenemos que hacer una base de datos para un sistema de venta de electrodomésticos. ¿Sí? Nosotros por ahí en un primer momento decimos, bueno, listo, acá tenemos que guardar esto, esto y esto. ¿Sí? Y chao, y lo ponemos a construir.
y sobre esa base de datos empezamos a construir nuestro sistema. Y después nos damos cuenta, uy, pero no guardamos este dato. Tenemos que ir a la base de datos, agregar el campo que nos falta y modificar toda nuestra plataforma para tomar el campo que nos falta. Seguimos trabajando un poco más y decimos, uy, pero también nos olvidamos de este dato y de este dato. Tenemos que volver a hacer lo mismo y es todo el tiempo volver sobre nuestros pasos hasta que termina siendo todo un desbarajuste importante. Entonces, lo que bien nace, bien acaba, como dicen. Entonces, lo ideal sería que nuestra base de datos al momento de construirla, que no quiere decir que no tenga una evolución, porque todos los sistemas evolucionan con el tiempo, pero sí que haya un buen análisis funcional de lo que necesitamos guardar para no tener que estar todo el tiempo modificando, ¿sí? En ese DER, en ese modelo, en ese diagrama de entidad-relación, lo que se detalla bien es la información que vamos a guardar, cuáles son las distintas entidades y cómo van a estar relacionadas entre sí. Todo en lo que sería una especie de pseudocódigo. ¿Sí? Se puede hacer un diagrama más técnico, pero vamos a hablar, pero lo primero que se hace, mejor dicho, es en pseudocódigo. ¿Sí? Tipo, no le pongo un nombre específico, cómo se va a llamar el campo. Digo nombre, digo apellido, digo dirección, digo código, ¿sí? Ni siquiera estoy hablando de nombres específicos, ¿sí? Así que si quieren les paso la presentación, no hay ningún problema, si no quieren no, pero sepan que es algo que si bien parece arcaico, porque muchas veces cuando yo lo explico me dicen, pero eso lo hacían así. Sepan que si ustedes hacen bien ese gráfico y hacen bien pensada la base de datos, se van a ahorrar un montón de problemas a futuro, ¿sí? Dale, Joya, Facu, después la subo. Y nosotros ese tema prácticamente no lo vemos. Y el otro tema que nosotros no lo vamos a ver, pero sí yo les voy a contar un poco de qué se trata, es de las formas normales. Las formas normales son una serie de características técnicas que tiene que tener una base de datos para que esté estandarizada, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, no es agarrar y empezar a guardar información a la pavote porque a mí me sirve. Porque podemos incurrir en un montón de problemas que hacen que mi información después no pueda mantener una lógica estructural, que después vamos a ver a qué me refiero con eso, o inclusive podemos tener el problema de que se guarde información innecesaria. Yo trabajé con una aplicación que claro, la base de datos almacenaba absolutamente todo. Estaba buena por un lado, era como muy completa. Tenía unas tablas de auditoría donde guardaba absolutamente cada detalle que hacía cada una de las personas que interactuaban con la aplicación, ¿sí? Esa aplicación era para uso muy masivo, ¿sí? No era ni siquiera interno para una empresa, sino que era para el público en general y guardaba absolutamente cada detalle. Ustedes me dirán, sí, qué copado, porque era como muy segura, pero la verdad era esta. De toda la información de auditoría que se guardaba en por lo menos los 5 o 6 años que yo trabajé con esa aplicación, jamás nadie me pidió absolutamente nada de esas tablas. Nadie, ¿eh? Y la base de datos también pesaba como 400 gigas. Y de esos 400 gigas, 300 gigas eran de esas tablas de auditoría. Así que imagínense que ahí alguien en su momento le pifió cuando armó este diagrama porque, no sé, no consultó, no realizó las interacciones con los diferentes referentes del proyecto como para ver si todo lo que estaban guardando era realmente necesario. Y bueno, después se tuvo que hacer una modificación con la plataforma para decir, bueno, a ver, de todo esto que se guarda, empecemos a recortar un poco y guardemos esto y esto, porque la verdad que todo el resto no tiene sentido. Son cosas que por ahí cuando arranca el diseño no tenemos en cuenta y decimos, guardemos,
pero después se vuelve un monstruo inclusive difícil de manejar, porque hay que tener el famoso fierro para tener base de datos de 400 gigas, 500 gigas, y que inclusive no haya tanta interacción con esa información, simplemente es guardar por guardar. Pero bueno, nada, no viene al caso ahora. Pero yo después le voy a subir eso y después también vamos a hablar un poco de lo que son los modelos formales. Los modelos formales son algunas cosas un poco técnicas y bastante densas, pero por lo menos los primeros 3 los vamos a charlar para que sepan de qué se trata, ¿sí? Yo acá tengo la presentación esta que está acá, ¿sí? La primera parte de la presentación hasta la parte de base de datos la voy a saltear, yo se las voy a subir igual para que ustedes la tengan, pero habla un poco de la importancia de la información y también a lo que llamamos información o a lo que llamamos datos, ¿sí? Y habla de una consigna, por ejemplo, bastante importante, de que un dato es información siempre y cuando esté relacionada con un contexto, ¿sí? Yo hago siempre el mismo, la misma aclaración cuando hablamos de ese concepto, ¿sí? Si uno encuentra un papel tirado que tiene 4 dígitos, ¿es información? ¿Es un dato? Sí, es un dato. Pero la verdad que si no lo dotamos de un contexto, es algo que no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Ahora, si a mí en ese mismo papelito me dicen el número de mi caja de ahorro o el número de cuenta de el número de el PAS de mi caja de ahorro, ahí cobra información ese dato que nosotros tenemos almacenado. Justamente en una base de datos nosotros vamos a almacenar información, pero como va a estar contextualizada en algo puntual, va a tener esa importancia necesaria, ¿sí? Y después habla un poco de, hoy en día, la importancia de los datos, de la información, ¿sí? La mayoría o sea, uno trabajó con algún software de los que entran en la categoría de los business intelligence, ese tipo de software son los que se encargan de sacar jugo de la información. ¿Sí? A mí no me sirve la información para guardarla, porque sí, si yo después a partir de eso no puedo sacar alguna... Esperen que me cambie el celular un toque, el auricular un toque que ya me está hinchando, ¿eh? Un segundín. ¿Me escuchan ahí? Parece el mismo, pero no es el mismo. Este es con cable. Este con cable. Tiene los mismos colores, todo igual, pero este nunca falla. Bueno, les decía entonces, si nosotros la información que tenemos almacenada en una base de datos la procesamos, podemos llegar a algún tipo de conclusión, ¿sí? Yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos donde a partir de la información que nosotros almacenamos de una aplicación X, se conectaba a la misma base de datos donde nosotros guardábamos la información, estos software de Business Intelligence, ¿sí? Que como que se conectaba a la misma base de datos y obtenía información a partir de lo que nosotros guardábamos en la plataforma. Y hacían informes, hacían gráficos, no sé qué hacían, porque no lo hacíamos nosotros, pero armaban esta información y lo presentaban, ¿sí? Esperen que me perdí donde estoy, acá. Bueno, nada, después lo miran bien y si tienen alguna duda lo vemos en la clase que viene. Pero bueno, justamente como yo les decía, habla sobre la importancia de la información y más en los tiempos que corren, donde el problema que tenemos ahora, que no lo teníamos hace 15 o 20 años atrás, es que hoy por hoy, sí,
No se ve la presentación, Nico, ¿eh? Ah, porque dejé de presentar, perdón. Ah, esperen que me acordé también el formulario. Formulario de asistencia. Un segundo, ¿eh? Llegó alguien. Formulario. Habilitado, enviar. Está llevando unos compas muy tarde. Listo, ahí está habilitado y ahí les pasé el formulario. Enter Windows. Bueno, les decía, toda la parte superior hasta la parte de base de datos, que es este slide que está acá, tiene información conceptual y general de lo que es la información en sí, valga la redundancia, y los datos, ¿sí? Yo se los dejo, si lo quieren ver, lo tienen, pero nosotros vamos a tratar de ir directamente al hueso, ya que, como les decía, no tenemos tampoco tantas clases para aprovechar, ¿sí? Así que vamos a ir a base de datos, al slide 17. Como le dice acá, este es un concepto bastante sencillo y puntual de lo que es una base de datos, pero a mí me parece que es uno de los más justos que hay. Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada y sirve para dar servicios a otras aplicaciones. Podría guardar información nada más, pero también es para dar servicios siempre. Lo que nosotros vamos a almacenar en una base de datos es información relacionada y que esté contextualizada dentro de un mismo objetivo, digamos. ¿A qué quiero decir con esto? Si nosotros lo que vamos a guardar en una base de datos va a ser información de, por ejemplo, yo les había tirado de una cadena de electrodomésticos, yo voy a tener toda la información de clientes, de proveedores, de productos, de stock, de ventas, de facturación, pero relacionadas a mi cadena de electrodomésticos. Yo no voy a tener en mi misma base de datos la información del pago de la cuota de mis hijos del colegio, de los pagos de la luz de mi casa, de no sé, lo que gasté por mes en mercadería, ¿sí? Toda la información que yo voy a guardar en una base de datos va a estar relacionada entre sí de alguna manera. Y vamos a ver cómo es esa manera, ¿sí? Hay distintos tipos de bases de datos. El tipo más común que van a encontrar en el mercado, y hasta me diré en el mundo, es la base de datos relacional. Este es un concepto que se empezó a trabajar en los años 70, o sea, fíjense que no es algo moderno, sino que es algo que ya tiene unos cuantos años. Y hay mucha bibliografía con respecto a lo que son las bases de datos relacionales. Los motores de base de datos relacionales más comunes y más conocidos que van a encontrar, o por lo menos los habrán escuchado, es Oracle, number one, vamos a decirlo. SQL Server es el producto de bases de datos de Microsoft. MySQL, que es el que nosotros vamos a trabajar. Y después hay otros como es el Postgre, o inclusive podemos mencionar, ¿por qué no?, lo que es el Access de Microsoft, ¿sí? El Access, depende de quién les diga el concepto, puede decir que es un motor de base de datos o un rejunte de cosas que Microsoft llamó un motor de base de datos. Yo lo que digo es que SQL Server, que es el producto en sí de Microsoft, sale tan caro que ofrecen una herramienta más económica que es el Access, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo una base de datos, con muchas limitaciones, pero sigue siendo. ¿Existen otros tipos de bases de datos? Sí.
Hay bases de datos no relacionales, como es MongoDB, la habrán escuchado. Hay bases de datos jerárquicas, hay bases de datos, ¿cómo se llaman? Orientadas a objetos, ¿sí? Hay otras formas de base de datos. Yo la verdad que solamente trabajé con relacionales y en algún momento trabajé en un proyecto con una MongoDB. Las otras ni siquiera me pasaron cerca, así que no tengo para darle ningún ejemplo, ninguna referencia, pero sé que existen y creo que están más apuntadas a otro tipo de industria. Por eso es que no son tan conocidas, ¿sí? Siempre a la tecnología, pero a otro tipo de industria. ¿Qué más? Esperen que les desea comentar algo. Esto que está acá. Una de las cosas que nosotros hemos notado de lo que yo mencioné recién es que está la palabra SQL. SQL es un lenguaje de programación, sí es un lenguaje de programación para base de datos. El tema es que muchos fabricantes, no sé si la palabra fabricante, pero bueno, muchos de los desarrolladores de motores de base de datos acuñaron la palabra SQL como nombre propio de sus productos. SQL significa lenguaje de consulta estructurado. MySQL tomó esa parte y se la agregó a su nombre propio. SQL Server tomó esa palabra y le acuñó su nombre propio, ¿sí? Pero no es exclusivo de nadie, sino que es un lenguaje de programación. Dicho esto, nos da la idea de que si nosotros sabemos programar en SQL, vamos a saber programar en Oracle, vamos a saber programar en SQL Server o MySQL o inclusive en Access, ¿por qué no? Lo único que hay algunas ligeras diferencias entre los distintos motores, muy pocas, pero las hay, que después las vamos a ir viendo, pero son súper tontas, se aprenden en 2 minutos. Este lenguaje de consulta estructurado se divide en 2 grandes grupos, lo que es DDL y lo que es DML. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Todo lo que tenga que ver con DML son el grupo de instrucciones del lenguaje SQL que me van a servir a mí para manipular la información de una base de datos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que voy a tener en este grupo de instrucciones las instrucciones que yo necesito para meter un dato, para leer un dato, para borrar un dato o para, que me falta, actualizar un dato, ¿sí? Otras cosas más también, pero esas son como las 4 generales. Estas instrucciones están dentro de este conjunto de instrucciones, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Cualquier cosa ustedes me abren el micrófono, chicos, pues si no tengo que bajar para ver si hay alguna consulta. Eso forma parte del DML. Y el DDL significa lenguaje de definición de datos. Y es el conjunto de instrucciones que a mí me van a permitir definir la estructura de los datos que yo voy a almacenar. ¿Sí? Está separado porque son 2 cosas bien diferentes. Por un lado tengo la estructura de mi base de datos y por otro lado tengo los datos que yo voy a almacenar en esa estructura. Son 2 mundos separados. Es más, ustedes dentro de un motor de base de datos pueden tener permisos para construir una tabla, para construir una base de datos, ¿por qué no? Y no para insertar datos, o viceversa. Lo más común es eso. Pueden tener permisos para insertar, borrar, eliminar o modificar datos, sino para modificar la estructura de una base de datos. En los proyectos que yo tengo, en el ambiente productivo no, eso lo charlamos en otro momento, pero en otros ambientes inferiores, yo puedo manipular la información como quiera, pero yo no puedo modificar la base de datos.
Yo no le puedo agregar un campo que me olvidé, no puedo eliminar una tabla, no puedo eliminar la base de datos, obviamente, pero sí puedo guardar la información que yo quiera, borrar la que yo quiera o actualizar la que yo quiera. ¿Sí? Al estar separado así, yo me puedo garantizar que puedo trabajar en una cosa o en otra. En realidad hay más divisiones, pero eso es algo muy moderno que salió ahora, pero toda la vida se separaron estos dos grandes grupos. ¿Sí? Ahí les puse de nuevo qué significa cada uno. Bueno, nada. Algunas cositas que me voy acordando, pero no tiene tanta importancia. Los beneficios de una base de datos, esto sí me gustaría hablarlo porque es importante. Que voy a tener una redundancia mínima de información, si la construimos bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a almacenar el nombre de la persona más de una vez. Si yo tengo mi cliente, no voy a guardar en un lado los nombres de mi cliente y en otro lado no voy a guardar la factura y el nombre de mi cliente, porque no hace falta. Yo de alguna manera puedo relacionar los nombres de mis clientes con las facturas que vendí, vamos a ver cómo lo hacemos. No hace falta que guarde los dos lados el nombre, lo guarde en un solo lado, listo. ¿Sí? Por otro lado, la independencia de los datos. Esto quiere decir que, como yo la información la voy a tener separada en una capa distinta, mis datos van a ser independientes de la aplicación con la que yo transaccione. Y es el ejemplo que yo les decía hace un rato. Yo puedo tener en un servidor mi base de datos, puedo tener en otro servidor la aplicación que se va a encargar de guardar información ahí o de sacar información de ahí. Inclusive, puedo tener un software como puede ser Power BI que se conecte con esa misma base de datos y que estén trabajando a la vez el Power BI y la aplicación y sacar información y guardar sin ningún problema. La base de datos tiene la capacidad, o el motor de base de datos, de poder atender estas transacciones a dos o inclusive más aplicaciones a la vez. Inclusive, esto ya viene del lado de lo que es un DevOps, una aplicación puede tener distintos nodos, que vendría a ser como si fuesen distintas instancias de la aplicación y todas estar pegándole a la misma base de datos, que no hay ningún problema, la base de datos le va a responder a todas. ¿Sí? Bueno, como les dije, el acceso a los datos a través del lenguaje de programación estándar, una base de datos MySQL podría estar transaccionando con un programa que está construido en Java, con otro programa que está construido en .NET y con otro programa que está construido en Python. Y es la misma base de datos. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación tienen las bibliotecas o las instrucciones necesarias para yo poder conectarme con los distintos motores de base de datos. ¿Sí? Quiero hacer algo hoy, así que voy a tratar de resumir. Ustedes después me preguntan si tienen dudas la clase que viene. Fíjense este punto que está acá. Esto es fundamental. Seguridad de acceso y auditoría. Los motores de base de datos tienen la posibilidad de que yo configure de alguna manera una tabla de auditoría que es sobre la base de datos que yo estoy trabajando, que vaya guardando información de quiénes son los usuarios que accedieron. Por ejemplo, yo le dije que podía eliminar datos. Yo agarro y borro información de una tabla X. ¿Sí? ¿Quién fue? Porque al otro día nadie fue, el clásico. Bueno, los motores de base de datos tienen tablas de auditoría donde van a guardar información, donde el usuario tal, Nicolás Fernández, a las 2:30 de la mañana eliminó tal información. Chau, estoy al horno. ¿Sí? O, por ejemplo, el tema de seguridad en cuanto a lo que es un backup. Todas las aplicaciones que están en un entorno productivo realizan un backup diario al menos. ¿Sí? Que esto se configura, es completamente automático y yo puedo decirle, no sé, a las 3 de la mañana todos los días, de lunes a domingo, hacer una copia de seguridad, que inclusive le puedo configurar que el nombre se le concatene la fecha.
Entonces, de esta manera yo voy teniendo todos los meses, todos los días, las distintas copias de seguridad, y yo podría restablecer la copia del lunes, o la del martes, o la del miércoles, o la de hace un mes. Pero bueno, ahí depende también el tamaño disponible que tengamos en los discos, o cintas, o lo que sea, para guardar esta información. El control de concurrencias múltiples de usuarios, inconsistencias, esto tiene que ver con esto que yo les mencionaba, que una base de datos puede transaccionar con un montón de aplicaciones a la vez sin ningún problema, ¿sí? Eso es algo bastante estándar en cualquier motor de base de datos. ¿Sí? Acá les habla de nuevo de los tipos de base de datos: jerárquicas, red, relacionales y orientada a objetos. Y acá tienen ejemplos, fíjense que algunos son bastante complicados, pero insisto con lo mismo. Fuera de lo que es una base de datos relacional o no relacional, va a ser muy raro que se topen. Por ahí me equivoco, algunos si me puede dar un ejemplo, buenísimo, pero va a ser muy raro que se topen con un modelo que no sea relacional, ¿sí? Bueno, más información. Bueno, acá justamente, esto es un esquema de una base de datos, que es lo que nosotros vamos a lograr construir en algún momento, donde yo tengo los diferentes conjuntos de información que yo voy a almacenar, ¿sí? Una base de datos, un ejemplo que a mí me habían dado que estaba muy loco, pero estaba interesante, me decía un profesor que yo tuve, que una base de datos es como una cajonera. ¿Vieron esas cajoneras que tienen 10 cajones, 8 cajones? Bueno, todo lo que está guardado ahí es ropa. Nada más que en uno de los cajones yo voy a guardar las medias, en otro la ropa interior, en uno voy a guardar las remeras, en uno voy a guardar los buzos y en otro los pantalones, ¿sí? Entonces, cada uno de los cajones es una información específica que yo voy a almacenar, y esos cajones en una base de datos se van a llamar tablas o entidades, ¿sí? De que yo alguien, este archivo lo pasa, porfa. ¿De qué era esto, Gaby? No me acuerdo. Bueno, puedes escribirme ahí porque no sé de qué estamos hablando. Cada conjunto menor de información dentro de una base de datos yo lo voy a denominar tabla o entidad. Cualquiera de las dos aplica, ¿sí? Y en este caso, esta base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas o entidades. Clientes, facturas, ventas, proveedores, productos y categorías. Y cada uno guardan una relación con al menos otra tabla, ¿sí? Eso todavía no lo vamos a charlar, pero fíjense que guardan una relación. Para yo construir una base de datos en SQL me tengo que valer de como yo les mencioné hace un ratito, de la secuencia de instrucciones que están dentro del grupo DDL, lenguaje de definición de datos, ¿sí? Y por ejemplo, las tres más comunes que nosotros vamos a encontrar en este conjunto de información son el create, el drop y el alter. El create es el comando que yo voy a ejecutar para crear algo. Una base de datos, para crear una tabla, para crear una vista, para crear un índice, para crear store procedure, ¿sí? Son conceptos que después vemos, pero siempre vas a empezar con create. Y el drop elimina. Lo mismo que el anterior, pero drop. Drop table, drop database, drop index, drop store procedure, lo que sea, ¿sí? Y el alter, que es alterar. Algo que ya tengo creado, no lo quiero borrar, no lo quiero crear, lo quiero modificar, me tengo que valer de un alter, ¿sí? Si yo me vengo acá, como para ir haciendo algo, no le embola eso, yo le voy a decir create database prueba 24 del 10 2023. Este comando, así como está, fíjense que el create database está pintado de un color,
y el nombre de la base de datos está pintado en negro. Este comando lo único que va a hacer es crear una tabla, una base de datos vacía. Yo lo pinto, ejecuto el rayito. Y fíjense que acá abajo me salió, no sé si lo llegan a ver, un tilde verde que me dice one row affected, una fila afectada. ¿Sí? Si yo refresco, tengo que refrescar sí o sí los esquemas. En algún lado debería tener prueba 23 del 10, 24 del 10 del 2023. Fíjense que yo tengo un triangulito ahí. Si yo despliego ese triangulito, fíjense que yo no tengo, o sea, tengo varias subcategorías, pero no tengo ningún otro triangulito. Es porque no tengo nada creado. Y estas subcategorías son tables, o sea, no tengo ninguna tabla en esta base de datos. Vistas. Una vista vendría a ser como si fuese una tabla virtual, ¿sí? Que no es la original, como si fuese una copia de una tabla que exista en este menú, ¿sí? Una vista se puede utilizar, por ejemplo, si yo no quiero darle acceso a una tabla de mi base de datos, pero sí necesito compartir información de alguna de mis tablas, yo puedo crear una vista. Por ejemplo, si yo necesito... vieron que hay algunas aplicaciones donde uno interactúa, por ejemplo, con la huella de entrada para las empresas. Vieron que uno pone la huella y eso se va guardando en algún lado. Eso después se exporta a algún software para hacer algún tipo de reporte de quién llegó tarde, ¿no? Qué sé yo, medio vigilante. Bueno, esa información que se exporta no accede directamente a la tabla donde se guarda la información de la gente que entra y sale, sino que se crea una vista y ese software que hace la exportación lo hace desde la vista. ¿Para qué? Para no exponer la información de mi tabla. Yo esto lo tengo bien resguardado, no le doy acceso ni siquiera de que lo vea, pero sí le doy a la vista. ¿Sí? La vista de última, sí no sé, vamos a suponer que se borra, que se elimina, que se pierde, no pasa nada, porque la información original está en mis tablas. Un store procedure es un procedimiento almacenado, ¿sí? Y una función también es un procedimiento almacenado. Tienen una diferencia bastante fina de encontrar, si esto tiene que ver con si modifica información o no, una cosa así, pero la verdad es que es bastante, como se dice, la diferencia es muy poca que hay entre una cosa y otra, ¿sí? Pero un store procedure es un procedimiento que nosotros podemos, qué sé yo, crear para alguna necesidad puntual. Vamos a suponer que yo tengo que ingresar un empleado nuevo y ese empleado nuevo yo lo voy a tener que dar de alta en 3 tablas diferentes, por lo que sea, ¿sí? Lo tengo que dar de alta en una tabla donde pongo sus datos personales, lo tengo que dar de alta en una tabla que guardo la información de sus contactos y en otra tabla donde guardo la información de sus hijos, ¿sí? Yo tendría que ejecutar un conjunto de instrucciones en 3 tablas diferentes. Yo podría crear un procedimiento almacenado donde yo solamente al store procedure le pongo el DNI y ya de movida me genera registros en esas 3 tablas. Y yo después los completo de otra manera. Por ejemplo, una cosa así podría ser. O un store procedure podría ejecutarse también cuando necesito eliminar información en cadena, que vendría a ser algo así como un trigger eso, pero también se podría hacer con un store procedure. Vamos a suponer que yo tengo que eliminar a un cliente por alguna razón y ese cliente realizó compras a lo largo de los años. Entonces yo no puedo eliminar el cliente solamente, sino que tengo que eliminar el cliente y todas las compras que hizo. Entonces podría crear un procedimiento almacenado que se llame borrar cliente. Yo le doy el DNI de la persona que quiero eliminar y me ejecuta ese borrado masivo en todas mis tablas para que quede todo como debería ser, ¿sí?
Entonces, el alter table, el alter database no tiene mucho sentido porque la base de datos se crea o no se crea, ¿sí? Pero yo podría decirle drop database ¿sí? Me dice que no hay ninguna fila afectada, pero fíjense que hay un tilde verde. Lo refresco. Y la tabla, y la base de datos prueba 24.10.23 no existe más. ¿Sí? Cuando yo elimino una base de datos, se elimina absolutamente todo lo que contiene. Con lo cual, si yo tengo tablas adentro de una base de datos, no va a haber ni siquiera un aviso. ¿Sí? Se elimina todo. Es importante entender esto, porque cuando nosotros trabajamos directamente con un motor de bases de datos, estamos en el entendimiento de que estamos en lo que sería la última línea de defensa. ¿Sí? A lo que me refiero es, lo que yo elimine de acá, nadie me va a decir, ojo que estás eliminando tal cosa. Nadie me va a decir, ojo que estás borrando la información de los últimos 10 años de la empresa. Nadie me lo va a decir. Si tengo los permisos necesarios, se ejecuta y chao. Si yo no tengo una copia de seguridad, me rajan. ¿Sí? Otra instrucción que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es el famoso use. ¿El use para qué sirve? Para poner en uso la base de datos que yo quiero. Fíjense que yo tengo ahí una base de datos que está pintada en negrita. ¿Sí? Si yo hago clic, ejecuto este use, me tiene un error. Me tiene un error porque yo creé una base de datos, pero después la eliminé. Entonces me está diciendo, esta base de datos que querés poner en uso, yo no la conozco. ¿Sí? Entonces, si yo creo la base de datos de nuevo, ahí fue creada de nuevo, y ejecuto el use, fíjense que se me pintó ahora de negro, esperen que la tengo que refrescar, la base de datos prueba 24.10 del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier acción que yo haga se va a hacer sobre esta base de datos. Porque si yo no la tengo en uso y creo una tabla, por ahí no me doy cuenta y esa tabla se crea en una base de datos que no corresponde. Entonces el use es como para decirle, esta va a ser la tabla con la cual yo voy a trabajar. Acostúmbrense al use porque suele haber errores comunes que son que creé una tabla, no sé, de cliente y no la encuentro por ningún lado. ¿Cómo puede ser? Si la creé, me dijo que no había ningún problema y la creó. Bueno, y eso es porque seguramente la creó una base de datos que no es la que nosotros pedimos, ¿sí? Entonces sería, creo la base de datos, la pongo en uso y si quiero la elimino, ¿sí? Creo, no, acá no me deja, el comentario es así, creo un segundito. Ese archivo, lo que, bueno, después avisame, Gabriela, que me pusiste a poner ahí porque no sé de qué estás hablando de ese archivo. Bueno, pongo en uso y obviamente elimino, ¿sí? Ahora, nada, por lo único que hicimos ahora fue crear una base de datos vacía, pelada y absolutamente nada más, ¿sí? ¿Cómo creo tablas? ¿Cómo creo entidades dentro de la base de datos? Siempre me aseguro que la base de datos esté en uso, ¿sí? Para crear una tabla, le voy a decir create table. Ahora, database no, porque database es para crear una base de datos. Clientes. Abro y cierro, paréntesis. Perdón, no dije nada. Punto y coma, porque no vamos a crear campos todavía, ¿sí?
vamos a crear tablas. Voy a crear esa tabla que está ahí, rayito, y yo refresco, que dice masa, va, porque no me lo deja crear sin columnas. Bueno, vamos a crear una Profe, columna. lo que pasa es que usted eliminó la base de datos No, es cuando porque tiene, ejecuta toda la... no, es porque tiene que tener al menos una columna. Por eso es el error que me está tirando. Bueno, vamos a crear una, aunque sea, después la explicamos bien. Le voy a decir que se va a llamar código. Y ahora explico todo esto. Incorrect definition, you can... no. Vamos a sacarle esto porque no quiero hacer lío, después lo explicamos bien. Ahí está, ¿sí? Ahí la creo. Bueno, si yo refresco, fíjense que no le embola a esto que hice acá todavía, simplemente lo hice para poder crear una tabla. Después lo explicamos bien, ¿sí? Fíjense que ahí mi tabla, digo, no me sale. La categoría de tablas, ahora le apareció un triangulito, ¿sí? Si yo hago clic en el triangulito, se despliega y me dice que hay una tabla que se llama clientes, que es la que acabo de crear. Y la tabla clientes también tiene un triangulito, ¿sí? Y fíjense que dentro de clientes tengo otras categorías que dice columnas, índices, foreign key y triggers. Si yo despliego en columnas, hasta ahí llega y me dice que hay un campo que se llama código, ¿sí? Después, foreign key y trigger, no sé para qué le pone los triangulitos porque no tienen nada, ¿sí? Simplemente creo que le pifiaron ahí, porque acá debería aparecer el triangulito solamente si hay algo, pero bueno, ya está. Y tengo creada una tabla de clientes, ¿sí? Yo me equivoqué, no quiero más la tabla de clientes, drop table clientes. Ejecuto. El tilde verde siempre me va a estar diciendo que está todo bien. Voy a limpiar acá para que no haya tantas cosas. Y fíjense que tables ya no tiene nada dentro de esta columna. Yo les decía que se acostumbren sí o sí a utilizar el use. Porque si yo creo una tabla donde no corresponda, cuando mucho tendré que revisar toda mi base de datos para ver dónde metí una tabla que no corresponda. Pero si yo tiro un drop table clientes y elimino una tabla clientes que no es la de mi base de datos, podría ser una tabla clientes de una base de datos que sí sea necesaria, ¿sí? Y me mandé la macana del siglo. Por eso esto es como una buena práctica, pónganlo siempre, ¿sí? Está bien, yo no podría eliminar una tabla así de una porque me va a saltar un error con el tema de las restricciones, pero de cualquier manera, como para que se acostumbren a esto, siempre tengan en cuenta que tiene que estar en uso la base de datos, ¿sí? Ok, ahora, ¿puedo crear una base de datos? Sí. ¿Puedo crear una tabla? Sí. Ahora, ¿qué va dentro de la tabla? Adentro de la tabla va a ir información siempre relativa a la entidad o a la tabla que acabo de crear. Si nosotros estamos pensando en clientes, yo en clientes debería guardar la información personal de cada uno de mis clientes. Llámese nombre, llámese apellido, llámese dirección, localidad, teléfono, provincia, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Para guardar la información en una tabla, yo lo voy a tener que guardar de manera normalizada, o sea, de manera tal que yo la información esa, yo la pueda recuperar e inclusive procesar. ¿Qué quiere decir esto? Esperen que voy a abrir un Excel, que para esto es genial. Esperen que esto no. Voy a abrir uno en blanco.
yo la información que necesito almacenar en una base de datos, como les dije, la voy a necesitar recuperar de alguna manera y la voy a necesitar para poder procesar también de alguna manera, ¿sí? Entonces, yo voy a tener distintos campos donde voy a guardar información. La idea y la forma normal, número uno, y digamos la forma más fácil de ver una base de datos, tiene que ver con el concepto de que la información tiene que ser atómica, o sea, tiene que ser indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener un campito donde yo voy a guardar un dato, ¿sí? En ese campito donde yo voy a guardar un dato, yo no debería poner mi nombre, mi apellido y mi dirección. ¿Por qué? Porque en este campito, o en este lugar donde yo voy a almacenar información, esta información no es atómica, porque yo acá tengo 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, la primera forma normal tiene que decir que el dato que yo almacene en un campo tiene que ser indivisible o atómico, ¿sí? Atómico quiere decir que es la mínima expresión. Entonces, esto en una base de datos lo tendría que tener almacenado Nicolás Fernández Sarmiento 444, ¿sí? Y acá viene un tema que seguramente ustedes me van a preguntar, pero no dijo que tenía que ser indivisible. Sí, pero pensemos esto. ¿Para qué me podría llegar a servir a mí tenerlo así? O sea, ¿qué información a mí me podría llegar a, o qué proceso yo podría llegar a necesitar ejecutar donde yo necesite la altura de las calles de las personas? Ninguno. ¿Sí? Algo del correo puede ser, qué sé yo, pero estamos hablando de una aplicación que estamos pensando para la venta de electrodomésticos. La verdad es que la altura separada de la dirección no me sirve absolutamente nada, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, la dirección va a estar almacenada ahí. Está almacenada en un solo campo. Pero yo sí tengo dividido mi nombre de mi apellido. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo imprimir algún tipo de etiqueta donde yo necesite poner el señor Fernández, qué sé yo, o tenerlo separado para una necesidad puntual, ¿sí? Entonces, ¿qué forma va a tener una base de datos? Va a tener un campo que se va a llamar nombre, otro que se va a llamar apellido, otro dirección, no me acuerdo todo lo que dije, localidad, celular, código postal, ¿por qué no? No sé, los datos personales de personas, valga redundante, que a ustedes se les ocurra, que podrían llegar a ser útiles, ¿sí? En cada uno de estos campos yo voy a guardar información, ¿sí? 1878 es acá en Quito, ¿ok? Entonces, mínimamente voy a guardar esto, que es lo que se me ocurrió ahora en este momento. Viene a colación lo siguiente, nosotros vamos a tener que crear en una tabla estos campos para que yo pueda después guardar esta información. Y acá viene el primer concepto, cuando estamos armando una base de datos, que nos sirve también para trabajar con lenguajes de programación, que tiene que ver con los tipos de datos. Yo le voy a tener que especificar a mi motor de base de datos, cuando yo construya esta base de datos, o esta tabla, mejor dicho, qué tipo de datos voy a almacenar en cada campo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de datos, ya lo vamos a ver la próxima porque no llegamos, pero a grandes rasgos se van a separar entre lo que es un tipo de dato alfanumérico, lo que son numéricos, lo que son del tipo fecha, booleano, y hay otros más, ¿sí? Obviamente,
dentro de lo que es un tipo alfanumérico voy a poder almacenar números y letras. Ojo con eso, ¿sí? Ahí no caigamos en ese error. En un alfanumérico puedo guardar números y letras. En un campo numérico voy a poder almacenar números solamente, letras no. En un campo del tipo booleano voy a poder guardar dos estados lógicos, true o false, verdadero o falso. ¿Y qué me faltó? Y en un campo del tipo fecha voy a poder almacenar fechas en distintos formatos, pero no dejan de ser fechas. ¿Sí? Entonces, ojo con esto que les voy a plantear, muchos de ustedes ya lo deben saber. Yo en un campo alfanumérico puedo guardar el 72, el 35 o el 84. Sí, no me va a generar ningún tipo de problema. Pero lo va a guardar como si fuese un alfanumérico. Yo a ese número después no le puedo sumar 8, no le puedo sumar 5, no le puedo sumar 4, porque me va a estar diciendo no puedo sumarle a un número una letra. ¿Sí? Ojo con eso, porque a veces incurren en ese error a la hora de guardar información. ¿Sí? Pero yo cada campo que cree dentro de mi base de datos le voy a tener que especificar de qué tipo es y qué cantidad o de caracteres va a poder almacenar o desde qué número hasta qué número voy a poder almacenar. ¿Por qué? Porque de esta manera yo voy a optimizar mi base de datos. ¿Sí? Si yo, vamos a suponer un ejemplo súper tonto, porque no funciona así, pero ¿qué aplica? Si yo tuviese que guardar mi edad, ¿sí? O la edad de cualquier persona, yo voy a guardar un espacio para poder almacenar ahí un número que vaya de los 50 millones a los 50 millones negativos a los 50 millones positivos, si voy a guardar la edad de una persona. Y no, porque la edad de la persona, ¿qué puede ir? De 0 a, no sé, siempre sale algún ejemplo, vieron, por lo general en la India, así que hay personas que tienen 130 años, qué sé yo, no sé. Para mí lo anotaron mal, pero bueno. Pero qué sé yo, como máximo 110 años. No existe una persona que viva más de eso, entonces no tiene mucho sentido que yo permita ahí o que guarde un espacio para almacenar un número tan grande. Lo ajusto a algo mucho más preciso, de 0 a 110. De esta manera yo puedo empezar a armar una base de datos que sea mucho más eficiente, porque no solo con el tema de las reglas de lo que voy a almacenar, sino con los espacios que yo voy a almacenar para guardar información. Lo mismo, por ejemplo, para el campo nombre, ¿sí? Hay gente que tiene, qué sé yo, como mucho 3 nombres, pero yo no le voy a permitir en el campo nombre ponerle 1500 caracteres, porque no tiene sentido. El nombre más largo o los nombres más largos que puedan haber y 100 caracteres. Si tenés un nombre más de 100 caracteres, bueno, será un ejemplo en 1.000.000. Poner el primer nombre y nada más. Pero voy a ajustar cada uno de mis campos de modo tal que la eficiencia de mi estructura de datos que estoy creando sea cada vez mayor. ¿Sí? Bueno, la semana que viene, no, la clase que viene, vamos a ver cómo esto lo llevamos a la práctica. Y vamos a ver un concepto que obviamente acá no pusimos, que es un campo que va a estar acá al principio y que va a ser la columna vertebral de una base de datos relacional. ¿Sí? Bueno, perdón por tanta charla, pero bueno, hay mucho... joya. Pero hay muchas cosas que tenemos que entender los conceptos antes de ponernos a escribir código, ¿sí? Sí, Jorge, sí. Sí, que la idea es para identificar a la fila. Claro, exactamente, sí. Bueno, la clase que viene, sí, arrancamos con eso directamente. Bueno, chicos, nada más entonces. Voy a dejar de grabar y bueno, nos vemos la próxima entonces.